En mayo de este año se reeditó Imperialismo y Educación en América Latina, un libro emblemático de Adriana Puiggrós. Bueno, hoy estamos hablando de educación, así que tiene todo que ver haberla invitado. Es diputada por el Frente para la Victoria, una persona con mucha experiencia y mucha sapiencia, y la tenemos aquí en la mesa de Nacional Rock. ¿Cómo le va, Adriana? Bien, muy bien. Nada más pido disculpas por la ronquera. Por favor. La tos. Bueno, nosotros la idea era hablar un poco de la educación pública en la Argentina. El disparador fue un artículo de un sociólogo francés, François Dubet, que bueno, fue entrevistado por el diario La Nación. Voy a leer nada más que un fragmento de esa entrevista. Dice muchas cosas, pero todas más o menos en este estilo. Dice: el ejemplo en el que pienso cuando hablo de desigualdad es el de la escuela. Cuando elegimos defender las pequeñas desigualdades entre las escuelas, producimos, a pesar nuestro, grandes desigualdades escolares en términos de trayectorias, y ellas producen grandes desigualdades en términos de ganancias, etcétera, etcétera. Bueno, pero la tesis central de Dubet es que si hablamos de educación pública, para defenderla hay que militarla, hay que mandar a los hijos a la escuela pública, digamos, para no reproducir las desigualdades que ya están instaladas en la sociedad. Me gustaría saber, como para abrir el debate, tu opinión al respecto. Sí, a mí me pareció, no me gustó el artículo, porque me pareció ideológico en el mal sentido de la palabra. Si fuera ideológico en el sentido de cargado de ideas, bueno, pero me dice una serie de lugares comunes. Yo lo digo de otra manera, desde otro ángulo. Es decir, no me cabe duda de que el Estado es el principal responsable de la educación y que debe ser el principal proveedor de educación. Las leyes argentinas así lo garantizan. La ley de educación del 2006 es muy clara al respecto, lo cual no quiere decir que no pueda haber también educación privada, pero digamos la inversión del Estado es en educación pública y subsidiariamente, de acuerdo a la legislación existente, en educación privada. Por eso cuando en la Ciudad de Buenos Aires resulta que el presupuesto que va de una u otra manera, en uno u otro formato, a la educación privada crece y crece, y el de la educación pública disminuye, ahí me empiezo a preocupar. O sea, ahí está la cuestión, ¿no? Sí, o sea, acá más temprano estábamos planteando esta cuestión y aparecía como una cosa, ¿no?, de esta cuestión ética de uno quizás formado en determinados valores y todo, siente que mandando si manda a sus hijos a la educación privada está traicionando de alguna forma la educación pública, cosa que no sucede con la salud, por ejemplo, que uno está a favor de la salud pública, pero uno no duda en ir a atenderse al mejor lugar posible que lo banque su obra social o su prepaga. ¿Por qué el criterio parecería ser diferente en los dos casos? Bueno, yo creo que hay como una culpa social, ¿no? La Argentina fue un país que tuvo una educación pública extraordinaria, y en donde verdaderamente mandar a los hijos a la escuela privada era en general mandar a una escuela religiosa, 99% católica, 1% de otras religiones, o alguna escuela inglesa o francesa o alemana. Pero digamos, básicamente en el Congreso Pedagógico de 1985 se ponen de acuerdo todos los sectores. Yo creo que fue como un poco un eco de la dictadura, digo, reflejo de la dictadura, en que no era posible sostener que la educación pública fuera solo estatal, sino que dicen la educación pública puede ser privada o estatal, todo es pública. Yo creo que eso fue un error muy profundo de la sociedad, de los educadores que estuvieron a cargo que participaron en el Congreso Pedagógico, porque entonces como que da lo mismo, ¿sí? La educación es pública, uno manda un chico a una escuela pública o a una escuela privada y siempre cumple con esa tradición argentina de ir a la educación pública. Me parece que es ocultar las cosas, que quien quiere mandar a un chico a una escuela privada, la puede mandar a una escuela privada sin ningún problema, y el que quiere o necesita mandar a su hijo a la escuela pública, tiene que poder mandarlo a la escuela pública. Lo que pasa es que no todo el mundo puede, Adriana. Hay gente que debe querer mandar a su hijo a la escuela privada y no puede. Ahí hay una diferencia. Bueno, yo querría que quisieran mandarlo a la escuela pública. O sea, yo quisiera que la escuela pública fuera como es en muchas provincias argentinas, un lugar donde hubiera lugar para todos los chicos, ¿no?
donde hubiera espacio para todos los chicos y en donde la educación fuera tan buena como en las mejores escuelas privadas. Hay muchísimas escuelas públicas donde la educación es tan buena como en muchas escuelas privadas, porque vamos a aclararlo así. Hay escuelas públicas y privadas, muy buenas, medianas, malas y pésimas. Yo lo que querría es que todas fueran muy buenas y la atención principal, ¿sí?, del Estado y también de la sociedad tiene que estar en la educación pública. ¿Por qué? Porque el único sujeto que puede, la única entidad que puede garantizar la educación a millones de niños, adolescentes y adultos es el Estado. O sea, la iniciativa privada solo puede aportar educación a un sector determinado, que es el sector que le va a redituar algún tipo de ganancia, o de ganancia, digamos, económica, o bien que tiene un interés religioso o un interés, digamos, de alguna comunidad. Pero estamos hablando de segmentos de la sociedad. No hay un sector privado, o una entidad, o una corporación privada que pueda hacerse cargo, o que quiera, ¿no?, hacerse cargo de la educación del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, lo que más me interesa es la educación pública, estatal. ¿Y qué pensás, en situaciones de un chico bien alimentado, que tiene dónde volver a dormir, en situaciones óptimas, normales, ¿por qué pensás que hay tantas fallas con respecto a la educación cuando salen del secundario? No hay conocimientos de muchas cosas, en general se tiende como a normalizar para abajo a todo lo que sean, excepto en una Waldorf o en ese tipo de cosas, ¿no? Lo que es individualidades o intereses peculiares se los tira para abajo y hay como un nivel bajo con respecto a esa información general, cultura general. Las fallas están en los programas, las fallas están en cómo se los enseña, ¿dónde te pensás que están? Mira, respecto a la secundaria, hay una crisis de la secundaria digamos, como diseño, pero no es solo Argentina, es una crisis de la educación media moderna, ¿sí?, en donde el formato del alumno sentado escuchando es completamente contradictorio con el mundo de los pibes que escuchan la rock and pop y hacen ya están en las redes todo el día y que tienen otra lógica, otro tiempo, otro espacio, se mueven de otra manera. Entonces, este cambio en la escuela no se produce por un decreto, no se produce así nomás, sino que es un proceso largo. Yo insisto con la Ley de Educación Nacional y con la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, pues son programas, son grandes programas a desarrollar en los próximos 5, 6, 7, 8 años. Entonces, digamos, tienen que cambiar desde los edificios, parto de eso, los edificios escolares no pueden ser más lugares cerrados, sin espacios libres. El deporte tiene que formar parte urgentemente de la escuela, el arte, es decir, la idea de la escuela secundaria, acá y en Francia, ¿sí?, y en muchísimas escuelas de Estados Unidos, es todavía muy enciclopédica, muy enciclopedista. Entonces, que hasta diría memorística, ¿sí?, hasta memorística. Y hablo de escuelas públicas y privadas, hablo de la secundaria en general. Cuando lo que necesitamos es una escuela en donde haya mucha más acción, en donde los pibes puedan trabajar en equipo, en donde puedan ir a la biblioteca, pasar a internet, es decir, poner música, combinar diferentes maneras de entrar al conocimiento. Perdón, sumo una mini a esto. ¿Esto pensás que necesita mucha infraestructura y mucho presupuesto, o que con capacitación y formación para los docentes y con renovación de programas y métodos se puede hacer? Mira, presupuesto hace falta más. Con mi equipo hemos hecho todos los cálculos posibles para una nueva ley de financiamiento. Entiendo que CETERA está avanzando mucho en ese sentido, y sin ninguna duda hace falta 8% para la educación obligatoria y 2% para ciencia y tecnología y universidad, uno y uno. Ahora, o sea, eso sí hace falta invertir. La educación cuesta acá y en cualquier lugar. Segundo,
Hay que invertir en cambiar la infraestructura. En la provincia de Buenos Aires nos encontramos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires nos encontramos con que los patios no existen más, son aulas, ¿sí? Esto ocurre en muchísimos lugares del país porque hay más chicos. Porque hay más chicos en la secundaria, mucha más gente ha terminado la primaria en estos años. En cuanto a otros cambios, hay un cambio que es central, que es la unificación de los cargos de los profesores. Hoy en todo el país, cualquier provincia que ustedes busquen, van a encontrar que los profesores tienen 2, 3, 4, 5 cargos. Entonces van de un lugar a otro, ¿sí? Se ven apenas con otros colegas, no se conocen, no se sientan en la sala de profesores a tomar un café y a intercambiar y a discutir. ¿Cómo enseñas vos matemáticas? A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo conseguiste que todos estos pibes aprueben? ¿Qué te parece Paenza? ¿Lo viste? Ese tipo de conversaciones y además la capacitación docente, gratuita y en servicio, que es obligatoria. Pero para eso necesitas que el profesor tenga un cargo en una escuela y que se le cuesta lo mismo pagarle en 5 lugares que reunir los salarios y pagarle en una escuela. Esta es una reforma absolutamente fundamental. Y entonces armar equipos escolares y combinar la capacitación docente con el proyecto escolar, o sea, con que las escuelas puedan tener un proyecto, naturalmente, no la escuela desgajada del sistema educativo, la escuela dentro de su distrito, dentro de la política educativa provincial y nacional, etcétera, ¿no? Pero la escuela tiene que tener un proyecto colectivo. En un ratito seguimos conversando con Adriana Puigros, es legisladora del Frente para la Victoria, del tema de la educación que nos ocupa hoy. Estamos aquí hasta las 6 de la tarde en Nacional Rock. 16:36 en Buenos Aires, 17 grados la temperatura. Estamos con Adriana Puigros, legisladora del Frente para la Victoria, hablando del tema de la educación. Bueno, podemos hablar ahora un poco de educación y política. Estamos muy cerquita de las elecciones. Vos pertenecés a un espacio político, pero más que hablar de los demás, quería que hables justamente del Frente para la Victoria. ¿Cuál es la propuesta en materia de educación? Y si te parece que las diferencias son muy profundas con respecto al masismo y al espacio político que lidera Macri, en términos de lo que se proyecta para la educación. Sí, las diferencias son muy profundas. Se trata de el Frente para la Victoria ha planteado concretamente en las leyes que he mencionado, o sea, las leyes más importantes de educación del país, y lo ha ratificado Scioli en estos días, la prioridad de la educación pública, de la prioridad de lograr que todos los argentinos tengan acceso a la totalidad de la educación. Para empezar a contrastarlo, lo que propone el macrismo es una educación de orden neoliberal, por más que pone unos carteles en la calle que dicen por la educación pública, está poniendo unos carteles ahí que vino, pero ¿cuál es el formato? Es como lo que ocurrió en Chile, en donde y por lo cual, bueno, es decir, perdió un gobierno, ¿no? Es decir, y ganó Bachelet nuevamente su cargo de presidenta en función de reponer la educación pública. ¿Por qué? Porque lo que propone Macri, el neoliberalismo, el modelo que fue el modelo chileno, ¿no? El de Piñeira. El de Piñeira, exactamente, por eso cayó Piñeira. Es un modelo privatista, pero no es simplemente que haya más escuelas privadas, sino que es que la educación pública estatal, ¿sí?, se ve como un espacio del mercado que se puede tercerizar. Eso es muy, muy importante entenderlo, porque la tercerización de los espacios públicos se empezó a dar en todos los niveles educativos, es muy visible a nivel universitario, ¿no? Un ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires la cuenta sueldo la maneja el Banco Santander, ¿no? Nos paga el Banco Santander. En cambio, en la Universidad de La Plata la cuenta sueldo la maneja el Banco de la Nación Argentina. Les puedo dar muchísimos ejemplos de cómo entran en la educación media. Por ejemplo, ofreciéndole a una provincia X capacitación docente, ¿no? Una empresa privada. O hay una importante empresa que además tiene que ver con intereses financieros
de cuestiones digitales que vende aulas informáticas, con lo cual controla en algunas universidades argentinas públicas, está controlando los contenidos que se imparten. Ahora, Irán, igual al margen de todo esto que decís, vos tenés conciencia que hay una buena parte de la sociedad que está convencida de que la educación pública es un desastre y que la educación privada la supera, digamos. Hay una idea instalada de que la educación pública es para los que no tienen recursos. Sí, pero, a ver, eso es el 30% de la sociedad, será. El 70%, y soy generosa, porque una cosa es la ciudad de Buenos Aires, donde sí hay un 50 y pico %, que prefiere, que manda a los hijos a la educación privada y que la prefiere, y otro, bueno, pero si vemos el país en su conjunto no es así. No es así, y yo diría que la mayor parte de nuestros pibes van a la educación pública y que hay escuelas públicas que son muy, muy buenas y que hay que ir y caminar y recorrerlas. Porque cuando el docente, un maestro de primaria, cierra la puerta del aula y hace un montón de cosas. Miren, estuve en Santa Fe en una maravilloso congreso de ANSAFE, el Sindicato de Educadores de Santa Fe, de la CETERA. Había 3.000 docentes y se presentaron experiencias pedagógicas. Había cientos de experiencias pedagógicas hechas en las escuelas, desde intervenciones con música, intervenciones artísticas de todo tipo, enseñanza de las matemáticas y de la ciencia por nuevas metodologías, cosas maravillosas. Y en el movimiento pedagógico latinoamericano, que movimiento muy, muy potente, está promoviendo, ¿sí?, que haya experiencias, ¿sí?, mejor dicho, está promoviendo recuperar las experiencias que los docentes hacen. Entonces, a mí me parece que hay un mito, que hay una publicidad enorme, porque desde que se descubrió los grandes intereses capitalistas, descubrieron que la educación pública es un mercado, y un mercado mucho más potente, insisto, que poner una escuela privada, porque el esfuerzo más fuerte lo hace el Estado. Y después está la licitación de la construcción a donde se puede intervenir, el curso para maestros que puedo dar, la contabilidad que puedo. Entonces, ojo, porque hay una enorme publicidad privada de desprestigio de la educación pública y de los docentes. Y en la educación pública se hacen cosas maravillosas. Bien. Durante mucho tiempo, una última preguntita, a ver, cuando se hablaba de por qué la educación estaba mal acá, se lo relacionaba directamente con los salarios docentes. Decían, bueno, pero ¿qué querés? Si los docentes ganan muy mal, no se pueden dar cosas. Hoy en día, más allá de que sigue habiendo muchos bemoles, la capacidad adquisitiva del docente se recuperó mucho en los últimos años, en algunos distritos más que en otros quizás. ¿Cuáles son las claves para lograr una educación pública de excelencia, además de tener docentes bien preparados y bien pagos? Bueno, yo creo que el tema espacio es muy importante, lo decía antes, hay 1.700 y pico escuelas nuevas, se están proyectando como 2.000, no sé, dio unos números enormes el otro día Scioli, que la capacitación docente, él decía antes, sintetizo, el equipo docente, y que haya una política, ¿no? O sea, una política quiere decir metas, quiere decir, bueno, ahora ya tenemos una infraestructura, ahora ya hay un salario docente digno, que bueno, que tiene que mejorarse, etcétera, etcétera, pero es digno. Hay muchas más escuelas y tiene que haber muchos más. Ahora hay computadoras, ahora tenemos que tener proyecto. Si hay proyecto y si se convoca a los docentes, se los convoca, se los revaloriza, en lugar de decir no sirven para nada, no saben, etcétera, veámoslo de otra manera. Digámosles, ustedes son nuestros docentes. Y entonces, son los docentes que tienen a su cargo la educación de las nuevas generaciones. Entonces vamos por estos objetivos, vamos por alcanzar estas metas, ¿no? O sea, vamos a ver todos por qué, cuál es la importancia del ARTSAT, vamos todos a ver juntos a investigar sobre el agua en Marte. ¿Por qué? Porque esto, bueno, entonces, digamos, hay que entusiasmar, no hay que desencantar a todo el mundo, hay que entusiasmar. Ainara, te agradecemos la visita, bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a ustedes. Gracias.